A ver, ya. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jarabe, presidente de nuestra academia, por esta oportunidad de compartir eh, los estudios que se han estado haciendo en relación a los trastornos del desarrollo intelectual, y al doctor Madrigal, que nos ha permitido tener esta sesión extramuros, siendo nuestro anfitrión. Debido al tiempo transcurrido ya, voy a simplificar un poco mi presentación para llegar a la parte final, que es la que aborda precisamente el tema del título de mi plática. Nada más quisiera resaltar algunos de estos conceptos. Muchos ya se trataron en las previas pláticas del día de hoy, pero sí quisiera hacer hincapié en que las funciones cognitivas centrales son necesarias para el desarrollo de conocimientos, razonamiento y representación simbólica del nivel esperado para la edad. Y ahí es donde enfocamos más que nada la atención de la discapacidad intelectual, también llamada trastornos del desarrollo intelectual. Sin embargo, el manejo del comportamiento, de las emociones y de las relaciones interpersonales es sumamente importante, y hay que enfatizar esta parte porque esta es la que se traduce en el comportamiento del individuo. Ya se había mencionado que hay una incidencia muy alta de maltrato físico en esta población, y esto es lo que va a traer como consecuencia muchos de los comportamientos que no son aceptados por la sociedad. Y de ahí muchas de las actitudes de rechazo a estos sujetos. Pues bien, se cambió el nombre con una idea: incluirla dentro de los trastornos psiquiátricos, ya que cuando se llamaba retraso mental no era considerada ni por el CIE 10 ni por el DSM-4 como un verdadero enfermedad psiquiátrica, y por ende los especialistas inclusive de la medicina, psiquiatras, neurólogos, etcétera, se han involucrado muy poco con esta población. Es importante entender entonces que aunque sí se utilizan las pruebas psicométricas y se establece un diagnóstico por debajo del promedio coeficiente intelectual de 70, lo más importante está en la pérdida de las habilidades cognitivas. Pues muy bien, esto nos puede llevar a entender el por qué he denominado a la discapacidad intelectual como la cenicienta de las cenicientas. La verdad es que hay una relación directa entre el trastorno y la condición social de pobreza. Es una condición mórbida, multifactorial, genera dependencia familiar, enormes gastos catastróficos, provoca discriminación, y además de eso, faltan programas que promuevan la independencia, la integración social y laboral y la prevención sobre todo. Podemos entender por qué las estadísticas de esta condición en los países desarrollados están alrededor del 1%, y por qué las estadísticas de prevalencia en países en vías de desarrollo y países de bajos ingresos estamos hablando de más del 2.53% de la población. Y esto es precisamente por la falta de prevención. Pues bien, no es exclusivo de los países de bajos ingresos o de medianos ingresos. Aquí tenemos, por ejemplo, al doctor Salvador Carrulla, de español, que actualmente está en Australia, que nos dice que los trastornos deben ser un área de estudio y de acción prioritaria
en el campo de la salud pública, el doctor Parmenter, también de Australia, que nos recuerda que muchos países tienen políticas de segregación en sujetos con discapacidad intelectual, y el doctor O'Hara de Londres, que nos recuerda que hay una mucho mayor exclusión social, discriminación de esta población y por ende aislamiento. En México es un problema de salud pública, como ya se mencionó. Discapacidad y pobreza van de la mano. Personas con discapacidad prevalecen en hogares pobres. Un miembro del hogar con discapacidad intelectual incrementa la pobreza, y las familias pobres con un miembro con discapacidad intelectual no saldrán de la línea de pobreza. Existe una necesidad de una respuesta social organizada y no hay estrategias para promover el desarrollo y bienestar infantil, no hay integración social y laboral, y no se ha trabajado sobre la eliminación de discriminación. Vean ustedes esta encuesta que se hizo de los hogares, que va del 2010 al 2018, y podemos ver, y es muy impactante, por ejemplo, un hogar con un miembro de trastorno de salud mental tiene un 52% de pobreza, que se ha modificado a través de prácticamente 10 años a un 56%. Cuando el miembro tiene discapacidad intelectual, estamos hablando de alguna discapacidad, estamos hablando nuevamente de 50% alrededor, y sin embargo, cuando no hay un miembro con discapacidad, baja un 40%. Entonces, este impacto en la familia es realmente importante, que debería de estarse tomando en consideración. En México, cuando lo llevamos al nivel de escolarización, no existen lineamientos de buenas prácticas de identificación y referencia en el ámbito escolar. El diagnóstico se realiza generalmente dentro del sistema escolarizado a partir de las fallas que presentan los alumnos en la adquisición de los conceptos, y de ahí que se les canalice a buscar un diagnóstico. Y los grados de discapacidad intelectual leve, moderada, severa deben de ser canalizados a un modelo de inclusión social, porque la discapacidad no se termina en la niñez. La discapacidad va a acompañar a estos sujetos a través de la vida. Y si existen ya programas, escuelas que atienden a esta población en la niñez, ya sea del sector público o privado, cuando nos movemos hacia la adolescencia y más aún hacia la edad adulta, encontramos que no hay realmente programas donde ellos puedan recibir la actividad para la inclusión laboral, la inclusión social y luego una vida independiente. Vale la pena señalar, y es la portada que presento, de una revista del Ministerio de Educación de Bolivia, uno de los países más pobres de América, y sin embargo ellos sí tienen un currículo específico para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, algo que en México no tenemos nosotros. Quiero recordarles que los trastornos del desarrollo intelectual no son curables. Por tal motivo, el tratamiento debe enfocarse en 3 vertientes: la normalización de la conducta de acuerdo a las normas y reglas establecidas por la sociedad, que provocó cambios en las legislaciones propuestas primero por Dinamarca, Noruega y posteriormente en Estados Unidos; la potencialización de las habilidades cognitivas y del comportamiento adaptativo; y en adolescentes y adultos, capacitación laboral e inclusión social para una vida independiente. Pues bien,
Esto me permite entonces entrar al tema específico de mi plática, que va a ser muy breve, y les voy a hablar de un modelo que tenemos aquí en México, que se denomina Capacitación y Desarrollo Integral, bajo el acronismo de CADI, y que ya tiene 37 años de haberse fundado. Es un modelo de atención para la capacitación que lleve al individuo adolescente y adulto, cuando ya se cerraron las oportunidades que le habían presentado a los niños, a que puedan tener una vida independiente, una inclusión social y una calidad de vida digna. Consta básicamente de 4 áreas y subáreas muchas que no las voy a detallar. Hay un área académico-terapéutica, porque muchos de estos adolescentes y adultos jóvenes nos llegan sin saber leer y escribir, porque no recibieron ningún tipo de rehabilitación en los procesos del aprendizaje. También se trabaja sobre el desarrollo de las habilidades sociales y del desarrollo personal de estos individuos, habilidades laborales y finalmente una aplicación para la vida independiente. Las fotografías que ven ustedes aquí son los 3 edificios con los que cuenta nuestra institución. Es una institución sin fines de lucro que se logró a partir de donaciones y que sigue subsistiendo a partir de donaciones. Y podrán ver ustedes realmente que más que estar exprofesamente diseñados para atender cada una de las áreas mencionadas, lo que hemos intentado también es dignificar a las personas que sufren de trastornos del desarrollo intelectual. Por ejemplo, este edificio es un edificio de departamentos, tiene 3 pisos, un jardín interior con 18 departamentos en los que vive 6 individuos, sean hombres o sean mujeres, y se van integrando en lo que llamamos el grupo familia. Este grupo familia, una vez que han terminado toda su capacitación laboral, de habilidades ya mencionadas, del comportamiento, de la conducta, para que no se distingan negativamente del resto de la población sin discapacidad, entonces pasarán a vivir a esta residencia. Y una vez que están en la residencia, habiendo ya trabajado previamente las limitaciones asociadas a los TDI, como es la comunicación, el arreglo personal, la vida familiar, la utilización de los recursos comunitarios, el autodominio, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo de ocio, trabajo, entonces en ese momento se les ayuda a poder conseguir un empleo. Este grupo de 6 va a salir de la institución, es decir, sale de la institución para vivir en un departamento en la comunidad. Y como todos ellos ya están trabajando y están percibiendo un salario que por lo general va de un salario mínimo a 2 salarios mínimos, entonces en conjunto llegan a percibir como grupo familia el equivalente a lo que vive en México una familia de clase media baja. CADI se dedica a supervisarlos en sus trabajos y además supervisarlos en lo que viene siendo su vida cotidiana, su tiempo libre, los fines de semana. Y de esta manera, estas personas ya están viviendo de forma independiente a pesar de tener discapacidad intelectual. Inclusive, a la fecha, contamos ya con 10 parejas que se han casado, que no tienen hijos, porque hemos considerado que no están aptos para la crianza de esos hijos, pero ellos lo aceptan como una condición natural de su discapacidad intelectual y por ese motivo pueden llevar una vida marital
y una vida social que no es diferente a la que llevamos los seres humanos. Hay 3 condiciones bajo las cuales podemos decir que viven todos los seres humanos de la sociedad y que es lo que nos permite estar adaptados, sentirnos bien, inclusive poder funcionar de manera adecuada. Ser aceptados, tener un grupo de pertenencia y ser productivos. Y eso es lo que CADI hace precisamente para esta población. Finalmente, ya lo mencionó el doctor Madrigal al principio, hemos publicado libros para el público en general, además obviamente de especialistas, que los ha editado el Instituto Nacional de Salud Pública y que tienen el objetivo de educar, de sensibilizar a nuestra sociedad para que puedan coadyuvarse en los esfuerzos e integrar a las instancias gubernamentales que a la fecha les menciono no están en las políticas públicas ni están en el sector salud en la atención de esta población. Con esto les he presentado un modelo que ya tiene, como les decía yo, 37 años y que desafortunadamente no se ha duplicado. Se ha presentado este modelo en otros países, en congresos y conferencias, donde la reacción generalmente es de que sería un modelo ideal para los países de ingresos medios, sobre todo porque son los que no cuentan realmente con la infraestructura, más sin embargo hasta ahora no se ha llegado más allá de las presentaciones que se han hecho. Estas fotos son de algunos de los pacientes que han estado o que están actualmente en nuestra institución. Muchísimas gracias por su atención.